Ya. Entonces, estoy hablando, para los que se están reconectando, estoy hablando del TIG. El TIG está ahí, del informe del TIG, y vamos en el punto tasa de crecimiento CAGR, Compound Average Growth Rate, la tasa de crecimiento compuesto. También habrá que hablar de las fortalezas y debilidades de la compañía. Que forma parte de lo que ustedes conocen como el FODA. ¿Sí? En marketing ustedes estudian lo que es un FODA. Fortalezas, debilidades. Por último, ¿cuál es la estrategia? Si la compañía sigue una estrategia de bajo costo o es una empresa que apunta a nicho, ¿no es cierto? Por ejemplo. Segundo punto, esta era la empresa, la compañía. Segundo punto es el rubro, la industria, ¿no es cierto? ¿En qué sector de la economía opera esta empresa? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿No es cierto? Parece que hay empresas nacientes que están en desarrollo y hay empresas ya en la fase de crecimiento. Un análisis de Porter siempre es muy bienvenido, donde se analizan amenaza de nuevos competidores, intensidad de la rivalidad, poder de negociador de los proveedores, poder negociador de los clientes, amenaza de productos sustitutivos. Un acápite de, muy importante, cuál es la competencia, quiénes son, qué cuota de mercado tiene cada competidor, en qué nicho está cada competidor. Ideal si pueden aportar indicadores operativos. Por ejemplo, si están en una minera, ¿no es cierto? Un indicador operativo puede ser costo de energía empleada por cada tonelada de cobre producido. En la medida que ocupe menos energía, tendrá una eficiencia operativa. Ese, por ejemplo, es un muy buen indicador. Así como acá había FODA en fortalezas y debilidades de la empresa, acá hay FODA de la industria. ¿Y qué va ahí? Van oportunidades y amenazas. Ahí está repetido. Amenazas y oportunidades de la industria. Está repetido. Hablar si esta empresa tiene integración horizontal o vertical, ¿no es cierto? Con las unidades de negocio. Por ejemplo, lo que veíamos en un ejemplo teórico, aquella empresa de muebles que decidió integrarse con la planta productora de madera de pino. Ahí habría un caso de una integración vertical. Un capítulo importante es hablar de quiénes son los dueños, la estructura accionaria, cuál es el grupo controlador, cuánta antigüedad tienen en el rubro, un poquitito de la historia, a lo mejor, de la empresa, quiénes son los miembros, los directores, la junta, el presidente de la junta accionista, quiénes son los gerentes clave, el gerente general, el gerente de finanzas, el gerente comercial, oficiales clave, dice. Y el ítem de responsabilidad social, compromiso con el medio ambiente, todo eso que ya comentamos. Y hasta ahí, no, hasta análisis financiero. El análisis financiero también va a estar incluido en el primer informe. A ver si logro, no sé si me lo va a hacer, si logro destacar. No, se quedó pegada esta porquería. A ver, voy a tratar de destacar. Ahí, ¿no es cierto? En amarillo. Sí, ahí lo está haciendo. Entonces vamos a destacar en amarillo lo que entra en el primer informe. Hasta acá. En amarillo está lo que va a entrar en el informe 1.
Está claro, ¿no es cierto? Del punto 5 en adelante es del informe final, o sea, va a incluir el punto 4, hasta el punto 4 y del 5 en adelante. Proyección de las ventas, proyección de las inversiones, costo financiero, costo de capital, flujos de caja. El flujo de caja termina, construcción de flujo de caja con un cálculo de valor económico de la acción. Esto es lo más importante. Esta es la conclusión final. Nosotros estimamos que de acuerdo al método de flujo de caja, y lo voy a destacar acá, está subrayado ahí, creemos que el precio de la acción de Ripley es de tanto, o de Aguas Andinas, o de lo que sea. Análisis de riesgo, que incluye análisis de sensibilidad y la matriz de riesgo, la valoración, y esta es, no es obligatoria. Si ustedes llegan hasta el punto 10, está bien. Si incluyen el 11, tienen un bonus track, ¿sí? Que es una valoración por múltiplo, que es como comparar ambos métodos de valoración y sacar, por último, una conclusión. No quiero perder más tiempo, pero también acá les estoy incluyendo lo que tienen que mostrar en la presentación oral, que no es otra cosa que lo mismo del informe escrito, pero resumido a no más allá de 10 láminas, ¿sí? A lo mejor está muy largo acá, podemos irlo achicando porque tampoco está todo el tiempo del mundo para hacer una presentación escrita. Ya, eso. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe. Espero que haya preguntas, pues. Sí, profe, está todo claro. Ahora, igual es un trabajo arduo. Eso, me gustó que lo dijera. Muy bien dicho, Diego. Profe, Es un trabajo arduo. ¿Cómo? ¿lo va a subir hoy el archivo? Lo voy a dejar subido, no te preocupes. Por mientras, preocúpense, ¿saben de qué? De hacer el equipo. Busquen las personas, cuanto antes me lo informan, entre 4 y 5, y necesitan gente comprometida, porque tal como me dicen, es un trabajo arduo. Hay harto que investigar, ¿ya? Entonces, como hay harto que investigar, hay que empezar lo antes posible, ¿sí? Y créanme que va a ser algo que les va a aportar muchos conocimientos valiosos y después lo van a agradecer. Termino esta parte. ¿Hay alguna otra observación, pregunta, reclamo? Profe, creo que yo no conozco a nadie, así que si alguien está escuchando cualquier cosa, dejo mi número en el chat y si alguien está solo o le falta alguien en el grupo, que me avise, por favor. A ver, estupendo que se... Ojalá que a lo mejor este grupo pueden intentar hacer el grupo WhatsApp. No sé si alguien quiere hacerlo. O bien hacen grupos, subgrupos de WhatsApp, ¿no es cierto? Pero yo lo otro que puedo hacer, enviarles un mail con toda la lista del curso donde aparecen todas las casillas. Ustedes también a lo mejor pueden obtener la lista de las casillas de todos los compañeros y hacen una información general. Estoy sin grupo, o somos 2, necesitamos juntar al menos 4 o 5. Y yo no voy a interceder, no voy a intervenir en estos grupos, ¿sí? Esos mismos grupos le pueden servir, ojalá, para hacer los controles grupales. Puede ser que tengamos controles individuales y también controles grupales. ¿Está claro? Perfecto. Gracias, José. Pero igual, Cierro. cualquier cosa va a estar mi número ahí, por si acaso. Si somos 32 personas, le agradecería a alguien que me hable si cualquier cosa. Estoy solo. Gracias. Son 31 nomás. No me considera a mí como parte del grupo TIG. Bueno, uno menos.
Ya, listo. ¿Con qué voy a seguir? Sí, vamos a guardar los cambios, aunque después puedo hacer alguna correccioncilla por ahí. Casónate, ahí. Eso. Ya. ¿Qué pasa? Ah, está trabajando. Ah, se pone tan pesado el Adobe que molesta mucho. Guardar. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Ya. Ahí sí, ahí lo puedo cerrar. Ya. Estábamos acá. Método de descuento de flujo de caja. Como esta clase es muy general, no es necesario que entremos totalmente en el detalle de esta parte, pero van a aprender, ¿no es cierto?, todo lo que es hacer, sobre todo en el ejercicio del TIC, van a tener que hacer pronósticos o proyecciones de las ventas, de los costos, de los sueldos, van a tener que determinar una tasa de descuento que aplicar, ¿no es cierto?, y hay que tener esta salvedad importante. Acá ustedes ven un balance que en el lado izquierdo están los activos, en el lado derecho está arriba la deuda y abajo está el patrimonio. Cuando se habla de valoración, hay al menos, se pueden distinguir 3 valoraciones distintas. Primera valoración, la que dice relación con el lado izquierdo, calcular el valor económico o valor de mercado de los activos, también conocido como el valor de la firma. Segundo ejercicio, valorar solamente el patrimonio, vale decir qué es lo que es el capital, más la utilidad retenida, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor económico de las acciones de los dueños, ¿no es cierto? Y el tercero, que no lo vamos a hacer, es determinar el valor económico de la deuda. Cuando en Finanzas 2 estudiamos la valoración de bonos, estábamos haciendo justamente esto. Valorábamos lo que iba a pagar un bono y lo descontábamos a la tasa TIR, ¿no es cierto? Y de esa manera teníamos el valor presente o precio de un bono. Nosotros vamos a hacer ejercicios de valoración de activo y vamos a hacer ejercicios de valoración del patrimonio en forma independiente. Si yo al valor de los activos le resto el valor de la deuda, tengo el valor económico del patrimonio, ¿no es cierto? O sea, flujo libre de caja o flujo de caja libre del activo, que es el lado izquierdo, es igual a la suma del valor económico de la deuda, FCD, más el valor económico de los flujos de caja del patrimonio, FCP. Eso es lo que está dicho acá. Que hay 3 ejercicios de valoración. El primero consiste en valorar la firma o el activo, ¿cierto? Los flujos de caja se llaman flujos de caja libre, los vamos a estudiar en detalle. En inglés, free cash flow. Parece que no está bien escrito. Free cash flow. Ya me voy a acordar si está bien o está mal. ¿A qué tasa se descuenta los flujos de caja libre cuando se está valorando el activo? A la tasa WACC. ¿Qué es la tasa WACC? Es un promedio entre el costo de la deuda y el costo del patrimonio. Segundo ejercicio, valorar el patrimonio. Valorar el patrimonio. Si yo tengo calculado el valor del activo, fíjense que indirectamente yo puedo llegar hasta ahí, restar el valor de la deuda
activo menos deuda, y obtengo el valor del patrimonio. Y ese es un camino indirecto. El camino directo es valorar, proyectar, determinar, estimar flujos de caja que reciben los accionistas, los dueños, free cash flow to the equity. Ya me acordé. Este es free cash flow y esta es una F. To the firm, para la firma, los flujos de caja de la firma, entendiendo la firma por el activo. ¿Sí? Lo vamos a estudiar, no se asusten por dentro. Entonces, para determinar el valor del patrimonio, vamos a determinar los flujos de caja de los accionistas y los vamos a descontar a la que ustedes seguramente se acuerdan, la tasa K sub E. ¿Cuál es la rentabilidad exigida al patrimonio? ¿Cuál es el costo del patrimonio? O bien, ¿cuál es el retorno mínimo exigido al patrimonio? ¿Sí? Esos son los tres. Hay dos ejercicios ahí, este y este. Este no lo vamos a hacer, pero sí tienen que conocerlo, que si yo descuento los flujos de caja de la deuda, llámese amortizaciones, llámese intereses, eso es lo que reciben los acreedores. Si los descuento a la tasa de interés, a la rentabilidad exigida de la deuda, obtengo cuál es el valor de mercado de la deuda. Segundo modelo, modelo de dividendos descontados. Voy a tomar agua, perdón. Este modelo lo estudiamos ya en Finanzas 1 y era bastante sencillo en cuanto a valorar el patrimonio en base a los dividendos que se espera a futuro que reparta esta compañía, ¿cierto? Y recordarán que el precio de una acción es igual al valor presente de todos los dividendos, y digo todos, desde el dividendo 1 hasta el dividendo infinito, el valor presente de los dividendos que se espera se reciba a futuro, partido por 1 más la tasa elevado al periodo, ¿cierto? Cuando este dividendo no tiene crecimiento, si ustedes se ponen a repasar un poquito Finanzas 1 o Finanzas 2 también, obtenemos que el valor sin crecimiento de una acción sin crecimiento es el dividendo constante partido por la tasa de retorno exigida. En cambio, si hay crecimiento, el precio será el dividendo inicial del año 0 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, partido por la tasa de descuento o retorno exigido, menos la tasa de crecimiento. Entonces, este método se basa en que el precio corresponde al valor presente de los flujos esperados a futuro, los dividendos futuros esperados, descontados, y esta es la parte importante, a una cierta tasa de descuento que sea representativo del tipo de riesgo de la acción. Con eso estamos diciendo que compañías muy riesgosas, a mayor riesgo, mayor retorno, se le exigirá un retorno muy alto, o sea, la tasa de descuento R será un 20, un 25, un 30, un 35%, muy alto, ¿cierto? En cambio, una empresa de agua potable, una empresa generadora de electricidad, distribuidora de gas de cañería, no tienen riesgo muy alto, podemos exigir tasas del 5, del 8, del 9%. ¿Se dan cuenta? Y este modelo se llama el modelo de Gordon Shapiro. Tercero, por múltiplos. Y acá algo vimos cuando vimos el caso de la vaquita, que vimos que comparábamos contra otros precios del sector, otros animalitos que se estaban vendiendo en la feria, ¿a cuánto el kilo? Bueno, ahí tienen un caso de un ratio, pesos por kilo, es un ratio que tú podrías ocupar en una valoración relativa o por múltiplos. Dice que es una herramienta muy utilizada, sirve para determinar más o menos rápido si conviene comprar porque está barata
subvalorada o hay que vender porque está cara o sobrevalorada. O bien si está en un precio justo, en un valor justo. Lo complicado acá es encontrar empresas parecidas y que tengan información pública, porque a lo mejor son parecidas, pero no se sabe nada de ellas porque son compañías anónimas cerradas, por lo tanto, no publican balances auditados, no hay junta de accionistas, no hay información pública, ¿cierto? Entonces, se obtiene una muestra de empresas y se seleccionan ciertos ratios. Con esos ratios se promedian los ratios de las empresas comparables y los ratios resultantes, esos promedios, se los aplicamos a nuestra compañía target y podemos determinar si el precio actual está por debajo o por encima. Generalmente la valoración relativa es un complemento, o sea, nos sirve para corroborar cómo anda nuestra valoración por descuento de flujo de caja. ¿Cuáles son los múltiplos más comunes? Múltiplos de precio, múltiplos de empresas comparables, no me voy a detener porque lo vamos a ver con mucho detalle después. Y opciones me lo voy a saltar. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar a ver algo de lo que se suponía que tenía, que era, que me demoré mucho en la primera parte, pero no es culpa de ustedes, es responsabilidad mía. Tengo hasta las 6:25 y vamos a ver entonces ya la primera clase era una introducción nomás, la segunda ya es materia más dura. Análisis de la industria y la compañía. Y esto es importante en el TIG que van a tener que preparar. Ya, voy a cerrar lo anterior para que no nos complique. La clase 1, la cierro, la grabo por si tuviera algún cambio, la cierro. Ya. ¿Qué más? Esto que está acá me está... Cierro esta ventana. Ese PPT debe tener Blackboard. Tengo que subirlo. Parece que no lo alcancé a subir, parece. Ya. Acá vamos a ver cómo se analiza la industria y cómo se analiza la empresa en particular, que son parte del TIG. La industria. Hay que entender en qué sector opera, ¿no es cierto? Si estamos valorando, como nos tocó en el CFA del año pasado, que nosotros participamos en el certamen CFA del año pasado con la empresa Sokimich y nos fue muy bien. De las 10, 12 universidades que participaron, nosotros llegamos en tercer lugar. Nosotros pasamos a la final del CFA del año pasado, ¿sí? ¿Quién eran las otras dos universidades? Eran la Adolfo Ibáñez y la Universidad de los Andes. O sea, quedamos dentro del grupo de mejores universidades en términos de este certamen de valoración. Y bueno, ahí nos tocó analizar, desmenuzar la empresa Sokimich, que está en el rubro de salitre, ¿no es cierto?, en el rubro del litio especialmente, de productos para el crecimiento de las plantas. Bueno, entonces, hablemos de la industria del salitre, tenemos que situarnos, ¿no es cierto?, entender en qué condiciones operan las firmas que están en el salitre, ya sea en Chile es el único, pero en el mundo hay varias empresas grandes, ¿no es cierto?, australianas, canadienses, brasileñas, etc. A lo mejor me equivoco al decir brasileña. Obviamente hay que entender el negocio, porque eso nos va a indicar si acá hay futuro, hay potencial, hay crecimiento esperado, o es un rubro estancado, ¿sí?, que no vale la pena apostar por él.
hay que entender quiénes son los competidores, qué ventajas tienen, y algo fundamental, cuáles son los riesgos, ¿cierto? Porque el precio va a estar condicionado en cierta medida también por el riesgo. Por ejemplo, para un analista de riesgo, las condiciones de una industria pueden entregar importante información acerca de si la firma será capaz o no de cumplir sus obligaciones durante la próxima recesión. Claro, si es tremendamente sensible al ingreso de las personas, ¿no es cierto? Como puede ser un retail, obviamente que el riesgo será mayor en la medida que en los próximos 2 años viene una recesión que va a afectar fuertemente el poder adquisitivo. Existen 3 métodos reconocidos para identificar compañías similares, ya sea por el producto o servicio que ellos hacen, o bien por, serían dos nomás, o bien por el ciclo del negocio. Producto, servicio y por ciclo, ¿no es cierto? Entonces voy a arreglar al tiro esto. Existen 2 tipos, 2, no 3. 2 y grado, no se me olvide. Repito, para saber empresas comparables, para distinguir empresas comparables, primero nos podemos fijar si están en la misma industria, el mismo producto, el mismo servicio, o bien, algo más genérico, si están en el mismo ciclo de negocio. Vamos a ver a qué se refiere. Esto es, ¿no es cierto? Es de perogrullo entender que Hyundai, Peugeot, Honda, Toyota, Nissan, Chevrolet son competidores que están en la misma industria automotriz. Pueden haber subsectores. Por ejemplo, en el sector salud habrá empresas que fabrican medicamentos, habrán hospitales, clínicas, productores de equipamiento médico, por ejemplo, equipos de rayos X, ¿no es cierto? Escáneres, etc. O bien empresas que están en la biotecnología. Entonces, cuando estamos hablando de un sector, hay que ver más específicamente si tiene subsectores. Y ese es el primer criterio, para saber cómo busco las compañías comparables. Obviamente, si quiero valorar Falabella, me voy a fijar en Almacenes París, me voy a fijar en Ripley, ¿no es cierto? La Polar, si es que está viva en ese momento, Johnson ya creo que quebró, etc. Segundo criterio, compañías que las voy a seleccionar, voy a decir que son comparables, si es que tienen características similares en cuanto al ciclo de la economía. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los productos cíclicos? Productos cíclicos son productos generalmente de alto costo, generalmente no son bienes de consumo básico, como pueden ser los alimentos, no. Ejemplos, autos, viviendas, tecnología, que pueden sufrir resultados muy fuertes en su demanda, ¿no es cierto?, que pueden experimentar grandes fluctuaciones en la demanda. ¿Por qué? Porque en periodos de contracción, obviamente estos bienes pasan a ser más suntuarios y se pueden postergar. No así productos no cíclicos o de primera necesidad, como es el caso de alimentos, bebidas, cuidado personal, ¿cierto? En que la demanda es más independiente, es más inelástica en relación a los ciclos de la economía. También se conocen como bienes más básicos. Sectores representativos. Esto es solamente una enumeración de distintos ejemplos que pueden encontrar. Materiales básicos y de procesos. Sokimich estaría acá, porque tiene productos químicos. La papelera
la CMPC estaría acá porque hay papel, porque hay celulosa, hay empresas que se dedican a los containers, ¿cierto? Están empresas que fabriquen metales, ¿cierto? Empresas mineras, todas las compañías mineras de este país. Segundo, consumo discrecional. Son productos y servicios cuya demanda representan un alto grado de sensibilidad con la situación económica. Por ejemplo, hoteles, restaurantes, industria automotriz. Tercero, consumo estable. Presentan bajo grado de sensibilidad con la situación económica. Ya dijimos, ya hablamos de alimentos, bebestibles, tabaco, cuidado personal. Cuarto, energía. Y acuérdense que acá hay, cuando hablamos de energía, por ejemplo, energía eléctrica, hay subsectores totalmente distintos. La generación, como es era Colbún es generadora, ¿cierto? Colbún, CGE es distribuidora. Por ahora me viene a la cabeza solo Colbún. Ellos generan, producen electricidad. Segundo, están las distribuidoras, ¿cierto? Y ahí no recuerdo cuál es el nombre de la principal distribuidora, que son las que transmiten, tienen las torres de alta tensión, transmiten desde la generadora hasta las distribuidoras. Y la tercera etapa es la de distribución, o sea, las compañías que nos llevan la electricidad a nuestros hogares. Y ahí tienen el caso de CGE, ¿cierto? Y de Enel. Y el caso de las distribuidoras es un negocio regulado por el Estado. Hay tarifas y hay, ¿no es cierto?, una regulación geográfica de qué compañías están permitidas operar en qué sectores geográficos. Servicios de salud. No, ¿por qué dije salud? No sé por qué dije salud. Servicios financieros, ¿no? Servicios, que está más abajo, ya. Servicios financieros, bueno, claro, bancos, financieras, empresas que hacen finanzas corporativas, que por ejemplo colocan bonos, empresas de seguro, intermediación financiera, administradoras de activos. Cuidados de salud. Hay fabricantes de productos farmacéuticos, fabricantes de equipos médicos, proveedores de servicios médicos. Las ISAPRES son proveedores de servicios médicos. Productos industriales o productos durables. Hay empresas que producen y comercializan bienes de capital, maquinaria, ¿no es cierto?, instalaciones, aviones, equipamiento industrial, motores, armas, ¿cierto?, equipamiento para defensa. 9, tecnología, computadores, software. Ustedes conocen harto de esta parte, no hay para qué ahondar mucho. Telecomunicaciones, proveedores de línea fija, aunque poca línea fija hay actualmente, banda ancha, celular, por supuesto, servicios de comunicación. Servicios, los utilities, electricidad, gas, servicios sanitarios. Estas empresas tienden a ser, si bien rentables, no son tan rentables porque son empresas de bajo riesgo. El Porter que les va a tocar a ustedes permite describir y analizar los riesgos a que se ve expuesta una compañía por al menos 5 factores distintos. Barreras de entrada, competencia ¿cómo se llama? Grado de intensidad de la competencia, poder negociador de los proveedores, suppliers, fuerza o carácter de sustitución, amenazas de sustitución, los productos sustitutos, y
la quinta fuerza de Porter sería el poder de los compradores. Si los compradores tienen fuerza en las negociaciones por volumen, o porque se pueden llegar y cambiar de proveedor, ¿no es cierto? O porque hay productos sustitutos, o bien porque hay un tema de sensibilidad al precio, ¿no es cierto? Si hay identidad de la marca, etc. Y este es el análisis de Porter. Y se concluye en una nota promedio de todos estos factores. Interrogantes que se deben responder al analizar una industria. ¿Cuáles son las barreras de entrada? ¿Qué tan concentrada es la industria? ¿Cuál es el nivel de capacidad? Si hay capacidad ociosa. ¿Es estable o no la participación de mercado dentro de la industria? ¿Es importante el precio? ¿Cuál es el ciclo o etapa de vida que está la industria? En marketing a lo mejor ya han visto lo que es el ciclo de vida de una industria, en que la industria parte de una manera embriónica, con crecimiento suave, con altos precios, mucha inversión, está partiendo, ¿no es cierto?, investigación y desarrollo, y esto es de altísimo riesgo. Meterse en una empresa embriónica, obviamente que es un tremendo riesgo, pero es una tremenda apuesta. A mayor riesgo, mayor retorno. Si te metes temprano, los primeros que se metieron a la tecnología, ¿no es cierto?, de Amazon, de distribución por internet, obviamente que corrieron tremendos riesgos, y miren lo que es Amazon hoy en día. O lo que ha hecho Elon Musk con el auto eléctrico, ¿no es cierto?, con Tesla. Segunda etapa de crecimiento, y hay un crecimiento rápido. Acá todavía hay poca competencia, los precios empiezan a caer, ¿cierto? Y hay que ir mejorando, y se va mejorando rápidamente la rentabilidad. Shakeout es como un zamarrón, y es como un punto de inflexión, ¿cierto? Porque acá el crecimiento, que venía aceleradísimo, ya como que empieza a calmarse, a estabilizarse. Sigue habiendo crecimiento. La competencia cada vez se pone más dura, y los márgenes, por supuesto, en declinación. Cuando ya las empresas tienen varios años, las industrias tienen varios años, ya casi no hay clientes nuevos, sino que solamente tratan de canibalizarse entre las empresas, ¿no es cierto?, quitarse los clientes. ¿Por qué? Porque hay poco o nulo crecimiento en la industria. Se habla de industrias consolidadas, maduras, hay altísimas barreras de entrada, ¿cierto? Y de ahí, como en todos los organismos vivos, viéndonos a nosotros los seres humanos, viene la etapa de declinación y la muerte, en que el crecimiento es negativo, hay exceso de capacidad porque hay muchos participantes en esta industria y una altísima competición. Esto ustedes seguramente ya lo han visto antes. Usos del modelo de ciclo de vida. En general, las nuevas industrias, esto ya está dicho, tienden a ser más competitivas que las industrias maduras. Sin embargo, en la medida que la industria se va moviendo de madurez a declinación, la competencia se incrementa y vienen los zero-sum game. O sea, lo que uno gana es porque se lo robó al otro. Usos del modelo de ciclo de vida. Me lo voy a saltar. Acá hay algunos ejemplos que los pueden ver. Sencillo de leer. Influencia externa en el crecimiento. Hay variables macroeconómicas, por supuesto. Esto incluso ya lo dije antes. La tecnología influye. Las variables demográficas influyen, ¿no es cierto? Las edades. Las políticas gubernamentales. Cambios sociales, por supuesto. Cómo cambian los gustos, tendencias. En qué gastan el tiempo las personas, el tiempo libre. Y ahora pasamos a la última parte de la clase, que es cómo se analiza la compañía, cuáles son las variables claves cuando analicen, por ejemplo, el TIC de Ripley. Porter distingue dos tipos de estrategia. Estrategia de bajo costo, que habrá un liderazgo en costo, o bien estrategia de nicho o de diferenciación.
Liderazgo en costo requiere estrictos controles de los costos, eficiencia operativa, alta inversión en productividad. En cambio, los mercados que apuntan a nichos requieren mucho marketing, ¿no es cierto? Mucha publicidad, mucho glamour y equipos muy creativos e innovadores que estén permanentemente, ¿no es cierto?, lanzando nuevos modelos, cambiando el enfoque de la publicidad y el marketing, etc. Al analizar una empresa es crítico entender dónde es mejor que el resto de la industria. Elementos que deben ser incluidos en el análisis de una compañía. Esto es una guía que les puede servir para el TIC. Entregar un resumen de la compañía, ¿no es cierto? Y ya se los dije antes cuando les expliqué el temario, cuáles son los productos, cuáles son las actividades, cuáles son los negocios, ¿no es cierto? Cuáles son las fortalezas y debilidades. La industria, cómo está caracterizada, ¿no es cierto? La demanda es cíclica, es estacional. Una empresa como Sauri que hace helado, obviamente tiene una demanda fuertemente estacional en el verano. ¿Cómo se determinan los precios? ¿Cuáles son las determinantes del precio? En el análisis de la compañía es importante el análisis financiero de los ratios, compararlos con los competidores y identificar riesgos propios del negocio, riesgo financiero de la compañía, riesgo de mercado. Se construye un perfil de la compañía resumiendo los productos, servicios, cómo se componen las ventas. Esto también está en el temario que les entregué, en el temario del TIC, ¿no es cierto? Cómo se distribuyen las ventas por mercado, por tipo de cliente, por producto. ¿En qué etapa está el ciclo de vida esta compañía? Esto ya lo dijimos, en el gobierno corporativo, estructura de propiedad. Todo esto está en la guía del TIC. Características de la industria. No sé si está repetido esto, a ver. Bueno, está repetido en relación a que ya en la primera parte les hablé de la industria, ¿sí? Por lo tanto, solamente es como para reafirmarlo. La industria, ¿en qué etapa del ciclo de vida está la industria? ¿Cuáles son la sensibilidad? ¿Cuáles son las características, las variables más determinantes de esta industria? Si hay lealtad de marca, cuál es la intensidad de la competencia, cuánto les cuesta cambiarse a los competidores, si es fácil o hay lealtad a la marca, barreras de entrada y salida, número de compañías de la industria, está concentrada o está fragmentada esta industria. Concentrada, hay pocos participantes, fragmentada, hay muchos. ¿Cómo influyen las regulaciones, las leyes, los reglamentos, la tecnología? Ratios. Cuando hagan el análisis financiero tendrán que ver los ratios de actividad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Rotación de cuentas por cobrar, periodo de permanencia de las cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, periodo de permanencia de las cuentas por pagar, rotación de inventario, periodo de antigüedad del inventario. Ratios de liquidez, ¿se acuerdan? Liquidez ácida, liquidez corriente, ¿cierto? Ratios de solvencia. Solvencia es la posibilidad que las empresas paguen sus deudas. Por lo tanto, acá está el leverage, ¿no es cierto? Está la razón de endeudamiento, está la razón de deuda a corto plazo respecto de deuda total, etc. Ratios de rentabilidad. ¿Se acuerdan? El margen bruto, el margen operacional, el resultado neto respecto de las ventas, son todos ratios de rentabilidad. Pero también está el ROE, Return on Equity, y también está el ROA, Return on Asset, que significa retorno sobre el patrimonio y retorno sobre el activo, respectivamente. También acá hay otros índices un poco más sofisticados, como pueden ser el EBITDA, como puede ser EBITDA partido por ventas, como puede ser el Enterprise Value partido por EBITDA, etc. No se asusten, todo esto lo vamos a repasar y a practicar. Análisis de demanda. Cuando estén viendo la estimación de las ventas, tendrán que ver cuáles son los orígenes, de dónde viene la demanda, los productos que existen, qué variables inciden en la demanda. Los precios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tendencia de los precios? ¿Cuál es la estructura de costos? Muy importante, fundamental en la valoración que hagan ustedes, en la planilla Excel que me entreguen, distinguir costos fijos de costos variables.
porque se proyectan de una manera totalmente distinta. Costos directos de costos indirectos, ¿no es cierto? Variables que influyen en la demanda. Esto está repetido. Variables que influyen en la demanda no corresponde acá. Entonces lo borro. Ya. Y grabo. Y grabo. Ya. Análisis del plan de inversiones. ¿Cuánto va a invertir la compañía? ¿Cuándo? ¿Cuál es el calendario? ¿En qué va a invertir? ¿Qué objetivo tiene? ¿Va a ser una nueva planta Sokimich en el Salar de Atacama? Bueno, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a tener que invertir? ¿Qué ventajas qué espera conseguir con esa nueva planta? ¿Es porque la primera planta ya terminó o es una ampliación? Etcétera, etcétera. Y esto es una variable muy relevante. Todo lo que la compañía tenga que invertir son flujos de caja negativos que salen y que le van a restar valor a los flujos. Obvio. Ya, miren. Son las 6:20. Ni que lo hubiera calculado. Jóvenes, ha sido una clase larga. Yo no quiero que se asusten, ¿sí? Porque todo esto se va viendo de a poco. Obviamente hay cosas que van a tener que repasar. Yo les voy a ayudar en esos repases. Por decirle algo, vamos a hacer repaso del método de valoración por descuento de dividendos, ¿sí? Vamos a repasar también análisis financiero, ¿sí? Vamos a repasar algo de los índices financieros, etcétera. Entonces, lo importante es que haya un trabajo constante, clase a clase, que asistan a las clases y sobre todo que vayan haciendo el trabajo práctico del TIG, que es donde más van a aprender, ¿ya? Entonces, a no desanimarse, a que no les dé, que no se asusten. Yo no he pretendido asustarlos, sino que al revés, demostrarles, ¿no es cierto?, cuán amplio esto y cuán, para mi gusto, me atrevo a decir, cuán fascinante es el ramo que están tomando de valoración de empresas. Me gustaría escuchar palabras finales de ustedes, algún comentario, algún reclamo. Disculpe, profe, yo le podría pedir si es que puede subir alguna guía de matemática financiera, así como para ir practicando, ir rememorizando la materia anterior. Claro, cuando llegue el momento voy a subir una guía de análisis financiero. Y cuando llegue el momento de estudiar Modigliani Miller, voy a subir una guía de costo capital. No te preocupes, Diego, material te va a sobrar. Lo que te va a faltar es el tiempo para hacer todas estas cosas. Me imagino, pero para eso estamos en la universidad. Me parece muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra persona que se arriesgue? Todo bien, profe, pero hartas cosas. Así que de a poquito. De a poquito, sin asustarse, José González. En la medida que tengas entusiasmo, vas a ver que esta cosa va a ir bien, va a ir fluido. En la medida que no te das el tiempo y lo dejas todo para último momento, esto va a ser un suplicio. ¿Sí? Sí, le creo. Tranquilito por las piedras, ¿no? Eso me gustó escuchar. ¿Alguien más? Valentina, Tomás, Sofía, Sebastián, Marcelo, Luis, Catherine. ¿Algún comentarito por ahí? No, profe, todo claro hasta el momento. Esperar que suba si puede subir el PPT que estábamos viendo recién. Todo, Sí, estaría todo bien. por supuesto. Por supuesto. Va a estar todo arriba, subido. Cualquier cosa me escriben. Ya, jóvenes, que les vaya muy bien y les deseo mucho éxito. Yo, profe, que la lleve bien. Igual, profe. Gracias, Chao, profe. profe, hasta luego. Profe, a todo esto, respondiendo su duda, que me dijo que después le comentara lo de mi suegro. Espérate un poco. No quiero que hables habiendo otras personas en la línea, ¿ya? Espérate. ¿Me escuchaste? Sí. Ya.
Ya, ahí quedamos. ¿Me Ya, escuchas, por Diego? Sí, se lo escucho. Espérame. Deja parar la grabación.